Café Jurídico, episodio 76, edición navideña. Muy buenas tardes, bienvenido un jueves más, hoy día 17 de diciembre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Si le prestas dinero a una persona y no vuelves a verla, es dinero bien gastado. Esta frase de Isabel Allende en su libro de La ciudad de las bestias es una de las más brillantes que he escuchado. Ahora bien, lo cierto es que cuando pedimos dinero prestado a una entidad de crédito podemos tener claro que no se olvidarán de nosotros. De hecho, si alguna vez piensas que nadie se fija en ti, prueba a dejar de pagar una cuota de un crédito o a devolver un recibo bancario y verás rápidamente cómo eso no es así. En serio. Hoy vamos a dedicar nuestro café jurídico a hablar sobre uno de los temas que más consulta está generando en los despachos de abogados en los últimos meses: las tarjetas revolving. Y es que, como seguramente sepas, recientemente se han producido diversas resoluciones respecto de las mismas. Y la verdad es que este tipo de producto causa una cierta controversia tanto en los consumidores como en el mundo financiero. Ahora bien, ¿por qué son abusivas? ¿Pueden reclamarse los intereses? Y en su caso, ¿cuál es el procedimiento que se ha de seguir? Para ayudarnos a tratar estas y otras cuestiones, hemos invitado a una compañera abogada de Sevilla, experta en la materia, María Ángeles Magriz Tascón. En un momento vamos a recibirla, pero antes déjame que haga un breve inciso para hablar de cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, damos paso a nuestra invitada de hoy. Bienvenida María Ángeles, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola Juanma, gracias a ti por invitarme y la verdad que es un placer hablar un ratito contigo. A ver, cuéntanos, ¿qué son las tarjetas revolving y cómo funcionan? Pues las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta de crédito que permiten aplazar el pago de las compras en lugar de pagar a mes vencido como en una tarjeta de crédito o al contado como en una tarjeta de débito. Con estas tarjetas se pagan las compras a plazo, aplicando unos intereses altísimos y a cambio nos permiten realizar compras con independencia del nivel de liquidez gracias a la disposición del saldo de la tarjeta revolving. El saldo de la tarjeta se puede devolver de dos formas: pagando un porcentaje fijo mensualmente del saldo deudor cada mes, y suele aplicarse un mínimo de un 5% y un máximo del 25%, así que si por ejemplo el porcentaje contratado es el 5%, significa que el usuario tendrá que devolver cada mes un 5% de la deuda que tenga acumulada. La segunda forma de devolver el dinero es pagando una cantidad fija mensual hasta que se salde por completo la deuda. Aquí también suele haber unos pagos mínimos y unos pagos máximos mensuales. Para tenerlo un poco más claro, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que hemos pedido una tarjeta revolving de 3.000 euros en marzo del año 2018 con un interés del 22% nominal y un TAE del 28%, y acordamos que iremos devolviendo ese saldo a razón de 80 euros mensuales para poder hacer frente a las cuotas. Pues esto significa que por este crédito de 3.000 euros acabaría pagando 2.869 euros de intereses. Es decir, terminaríamos pagando en 2023 la cantidad de 5.869 euros. Pero ahora imaginemos que no somos capaces de hacer frente a los pagos y
acuerdo con la entidad, bajar la cuota. En este momento no solo tendremos que hacer frente a la comisión por impago y demora por cambiar las condiciones, sino que nuestros intereses aumentarían desorbitadamente y la cantidad resultante a pagar sería, en algunos casos, incluso el doble de las que abonaríamos en el año 2023. En definitiva, como podemos ver, las tarjetas Revolving funcionan realmente como un crédito al consumo. Vale, ¿qué problemática presenta la contratación de estas tarjetas? Me refiero, ¿es solo el tipo de interés lo que supone un problema? Pues el problema fundamental de este tipo de tarjeta es que los intereses contratados superan el 25% TAE en la mayoría de los casos. Incluso yo he visto hasta un 30 y un 35% TAE. Este tipo de tarjetas se comercializan como un producto sencillo, sin aparentes costes ni comisiones y con unas cuotas muy asequibles para devolver el dinero prestado. El problema fundamental es que esas cuotas tan bajas esconden un tipo de interés tan alto que prácticamente no permiten amortizar nada del capital adeudado. De este modo, aunque el cliente pague las cuotas, la deuda no disminuye, incluso en algunos casos aumenta. Al devolver cada mes una cantidad pequeña, se tarda mucho, pero que muchos meses en devolver la deuda, y con ello se pagan intereses durante periodos muy prolongados de tiempo. En definitiva, el consumidor, en la mayoría de los casos, acaba en una espiral de endeudamiento y cuando esto ocurre, por mucho dinero que se devuelva, la deuda apenas disminuye o incluso, en los casos más graves, no deja de aumentar. Según mi experiencia, las personas que reclaman por este tipo de tarjeta están muy agobiadas, porque además del acoso de llamadas y mensajes que pueden llegar a sufrir por no hacer frente a los pagos, se une la desesperación de que llevan mucho tiempo pagando y de que la deuda no disminuye, sino que todo lo contrario, aumenta. Y todos coinciden con tener la sensación de que nunca van a dejar nunca van a terminar de pagar la tarjeta que contrataron. Hemos observado que estas tarjetas han adquirido mucha popularidad en los últimos años. ¿Se conoce cuál es el número de usuarios afectados? Pues mira, según las asociaciones de consumidores, existen unos 10.000 afectados por las tarjetas Revolving susceptibles de reclamar. Decimos susceptibles de reclamar porque lamentablemente todavía son muchas las personas que teniendo este tipo de tarjeta no saben que la tienen y consecuentemente no reclaman. Por lo que recomiendo y aconsejo que ante la duda consulten siempre a un profesional. Y es cierto que aunque ya se venía reclamando desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo sobre este tipo de créditos aplazados en marzo de este año, es cierto que han aumentado considerablemente las reclamaciones por estas tarjetas. Bueno, aunque ya sé la respuesta, pero vamos, ¿existe alguna forma de reclamar estas condiciones abusivas? Sí se puede reclamar estas condiciones abusivas, dado que ninguna entidad financiera realizará la devolución de dinero al cliente afectado por iniciativa propia. Es imprescindible que el consumidor inicie una reclamación. En primer lugar, se inicia una reclamación extrajudicial ante el Servicio de Atención al Cliente del banco o entidad financiera emisora de la tarjeta Revolving y el plazo para contestar a la reclamación es de 2 meses. Pasados estos 2 meses y en caso de no recibir respuesta o de que ésta sea negativa, el consumidor también podrá acudir al Banco de España y presentar un recurso. Con anterioridad era muy complicado llegar a un acuerdo extrajudicial con las entidades financieras, pero es verdad que tras el aumento de las reclamaciones y la avalancha de sentencias condenatorias junto con la popularización en medios de comunicación de la abusividad de estas tarjetas, algunas entidades financieras están empezando a dar su brazo a torcer para no tener que acudir a los juzgados. También tengo que decir que antes de aceptar una propuesta por el banco o entidad financiera es importante que el consumidor se ponga en contacto con un abogado especialista para que le asesore sobre el acuerdo, ya que en muchos casos las entidades financieras o bancos intentan solucionar el problema cerrando acuerdos con los clientes con el menor coste posible. Incluso me atrevo a decir que en los acuerdos en los que no esté presente un abogado, la entidad financiera o banco
paga menos de lo que le corresponde al consumidor seguro. Y si no es posible lograr un acuerdo extrajudicial con la entidad emisora de la tarjeta o préstamo revolving, tendremos que acudir a la vía judicial. ¿Qué documentación es necesaria para tramitar esta reclamación? Pues para tramitar esta reclamación es imprescindible contar con el contrato de la tarjeta y con el detalle o movimientos de los cargos realizados en la tarjeta. Con esta documentación hacemos un estudio, aseguramos al cliente si tiene o no tarjeta revolving e incluso le podemos calcular la cantidad que le tienen que devolver o la cantidad que le falta por abonar sin aplicar intereses, porque lo que queríamos conseguir es la nulidad del contrato para que el cliente solo tenga que devolver el principal, es decir, la cantidad que inicialmente le prestaron sin intereses. Y ahora la pregunta del millón, que por lo menos a mí me hacen muchísimas de las personas que pasan por el despacho con este tema. ¿Merece la pena tramitar la reclamación? ¿Y qué porcentaje del importe pagado es posible recuperar? Bueno, pues claramente merece la pena reclamar, ya que así conseguiríamos la nulidad del contrato de la tarjeta por contener cláusulas abusivas respecto a los intereses usurarios y el prestatario estaría obligado a entregar tan solo la suma recibida, es decir, devolverá únicamente la cantidad que le ha prestado la entidad financiera sin intereses, no tendría que pagar intereses por recibir dicho dinero prestado. También puede pasar que cuando se inicie la reclamación, el consumidor ya haya devuelto más dinero a la entidad financiera del que fue originariamente prestado. Y entonces aquí la entidad deberá de devolver todo el dinero recibido en concepto de intereses que exceda de dicha cantidad. Por último, también se puede dar el caso en el que el consumidor haya dejado de abonar las cuotas de una tarjeta revolving y la entidad financiera o banco le reclame extrajudicial o judicialmente el dinero prestado más los intereses y más las comisiones. Pues bien, si estamos en este supuesto, es muy importante ponerse en contacto con un abogado y contestar a esta reclamación o demanda alegando las cláusulas abusivas e intereses usurarios. Y así también podríamos conseguir que se declarase la nulidad del contrato y solo devolver lo que quede pendiente del capital concedido sin pagar intereses, o incluso si ya se ha abonado todo el capital prestado, es posible igualmente que la entidad o banco le tenga que devolver el dinero abonado de más. Yo personalmente he tenido muchos casos en los que he contestado a estas demandas mediante reconvención y finalmente la entidad financiera le ha tenido que pagar a mis clientes. Por tanto, y contestando a tu segunda pregunta, es posible recuperar lo abonado en concepto de intereses que dependerá de cada caso concreto, aunque es verdad que las cantidades normalmente oscilan entre 3.000 y 9.000 euros. ¿Son reclamables todos los créditos revolving o existen algunas excepciones en base a las cláusulas o el tipo de interés? Como ya hemos dicho, los intereses de este tipo de tarjetas superan el 25% TAE en muchos casos y el 20% TAE en la práctica totalidad de ellos. Y es precisamente este elevado interés lo que ha hecho que el préstamo preconcedido a la tarjeta revolving se considere un crédito usurario y pueda reclamarse mediante la aplicación de la Ley de Usura de 1908. Digamos que esta es la vía habitual de reclamación desde la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de noviembre de 2015, que es la que declara que las tarjetas revolving pueden resultar usurarias. Pero se puede reclamar también por falta de transparencia, que implica que en determinadas ocasiones puede invocarse la nulidad de la cláusula de intereses si la tarjeta se ha comercializado sin ofrecer la debida información. En este sentido, la jurisprudencia exige un doble control de incorporación y transparencia cuando se celebran contratos con consumidores y usuarios. También se puede reclamar por ausencia de consentimiento, por error excusable, por vicios en el consentimiento. En definitiva, existen varias vías para reclamar una tarjeta revolving y recuperar lo pagado de más, y para ello utilizamos
de forma subsidiaria varios de estos instrumentos en la demanda para así maximizar el éxito. La elección de uno u otros mecanismos dependerán de las condiciones particulares del contrato de la tarjeta o préstamo. ¿Cuánto dura el proceso de tramitación de una reclamación de esta naturaleza? Bueno, pues yo siempre comienzo la tramitación con la reclamación extrajudicial, que como hemos dicho se presenta ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera emisora de la tarjeta, y la entidad financiera nos tiene que contestar en el plazo de 2 meses. Si no contesta, tenemos que entender que no acepta nuestra reclamación, pero también puede ser que contesten dándonos una respuesta negativa o ofreciéndonos un acuerdo que nos ajusta a lo que hemos solicitado. Entonces yo en este caso personalmente no recurro ante el Banco de España, sino que ya directamente me voy a la vía judicial. Una vez que estamos en la vía judicial, no se puede hablar de plazos concretos, dado que el tiempo que tarda desde que se presenta la demanda hasta que sea admitida a trámite dependerá de la carga de trabajo y acumulación de procedimientos del juzgado donde se presente. Normalmente, si tenemos que acudir a la vía judicial, el plazo de tramitación del procedimiento excederá de 6 meses, incluso de 1 año, ya que estos procedimientos se tramitan por juicios ordinarios de cuantía indeterminada que normalmente tardan más tiempo en su tramitación que los juicios verbales, aunque en muchos casos en la celebración de las audiencias previas se queda visto el procedimiento para sentencia o también se puede llegar a un acuerdo. Entonces en estos supuestos acortaríamos un poco el tiempo. ¿Qué criterios están siguiendo los tribunales frente a estas reclamaciones que van claramente en aumento? Y bueno, ¿qué refleja la jurisprudencia general hasta ahora? En relación a este tipo de reclamaciones existe una jurisprudencia muy sólida al favor del consumidor que hace que reclamar este tipo de productos financieros judicialmente tengan unas tasas de éxito muy elevadas. En la actualidad la sentencia de referencia es la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2020. Dicha sentencia es muy importante ya que el Tribunal Supremo dice que más de un 20% TAE es usurario. Y la anterior sentencia del Tribunal Supremo del año 2015 establecía como usurario más de un 24% TAE. ¿Y qué es lo que sucede? Tal como hemos dicho, que todas las tarjetas revolving o préstamos superan este 20% TAE, por lo que todas serían usurarias, aunque es cierto que tendríamos que mirar cada caso concreto. Pero el Tribunal Supremo en esta sentencia también establece ya que un TAE del 18 y 19% ya es un interés muy alto, aunque es cierto que establece como usurario a partir del 20% TAE. Pero dice también algo muy importante, y es que además de establecer la usura, dice que hay que analizar la abusividad de los intereses, por lo que deja entrever que para los casos en los que los intereses sean inferior al 20% TAE, se podría reclamar no por usuraria, pero sí por abusividad. La abusividad supone que estos contratos deben pasar un control de transparencia y este control de transparencia, por ejemplo, no se pasa cuando no se le ha explicado al cliente las consecuencias de ese TAE, cuando no han explicado las condiciones económicas de la tarjeta. En todos estos casos no se pasa el control de transparencia y puede solicitarse la anulación de la tarjeta por abusiva. Por tanto, esta sentencia es de suma importancia ya que establece que se podrá reclamar por 2 acciones, la usuraria y la de abusividad. Es importante también lo que establece esta sentencia en relación a las argumentaciones de los bancos y entidades. De forma muy recurrente, los bancos y entidades argumentaban que tenían que establecer estos tipos de intereses tan altos porque hay un riesgo elevado de impagos. Y el Tribunal Supremo tumba esta argumentación y dice que no, que aunque exista un nivel alto de impago, esto no es razón ni justificación para establecer
indiscriminadamente unos tipos de intereses tan altos. Así que después de analizar un poco la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2020, que en la actualidad es en la que nos basamos para iniciar nuestras demandas, como hemos dicho, existe una avalancha de sentencias condenatorias para los bancos y entidades, y el criterio mayoritario desde el año 2018, tanto en los juzgados de primera instancia como en las distintas audiencias, es declarar la usura y por tanto la nulidad del contrato. Y tampoco tenemos que olvidar que ahora con esta reciente sentencia del Tribunal Supremo también se puede reclamar por abusividad. Por tanto, mi opinión y mi experiencia es que estas reclamaciones tienen un alto porcentaje de éxito para los consumidores. María Ángeles, un placer haberte tenido aquí con nosotros, pero nos tenemos que despedir ya. Como siempre que nos acompaña una invitada, me gustaría dejarte un momento spam para que puedas explicar a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte. Gracias a ti, Juanma, por invitarme y darme un espacio en tu programa, y decirle a los oyentes que me pueden encontrar en todas las redes sociales y en mi web mariangelesmagrizabogados.es, y también se puede poner en contacto conmigo directamente mandándome un email a mi correo mariaangeles@icasevilla.org. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordarte que de nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.